Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. Un gusto tenerle esta tarde aquí y vamos a iniciar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia y formación en el sector turístico? Bueno, chicas, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy Giovanna Ledesma, soy gerente de operaciones de la empresa de transporte turístico Jorge Ledesma Compañía Limitada y el nombre comercial es JL Turismo. Pues bueno, JL es una de las pioneras, podríamos decir, en transporte turístico aquí en el Ecuador. Tenemos más o menos unos 20 años de experiencia en lo que es transporte turístico. Y bueno, pues tratamos de diversificar un poco, pues tenemos unidades desde un pasajero hasta buses de 45 pasajeros, que es la unidad más grande que ofrecemos. Es una flota de alrededor de 20 unidades y bueno, pues afortunadamente tenemos un buen posicionamiento en el mercado. Tratamos de diferenciarnos en dar un excelente servicio con unidades nuevas. Eh, Cuidamos mucho en escoger el perfil de nuestros conductores, son gente capacitada, porque bueno, en cuestión de esto de turismo es muy diferente un conductor de transporte interprovincial o transporte urbano, del típico que va haciendo carreras en la carretera o en la calle en la ciudad. Esto es un servicio totalmente diferente, debe ser una persona bien presentada, que huela rico, que esté bien lavadito las manos, o sea, son detalles tan pequeñitos que a la final eso, o sea, se da una buena imagen, ¿no? Y el conductor es la persona que pone a la cara al cliente, en este caso, por la empresa. ¿Qué más les puedo comentar sobre la empresa? Pues bueno, como les dije, tenemos más de 20 años, es netamente una empresa familiar. El gerente general es mi padre, es el señor Jorge Ledesma, y pues en las parte operativa, administrativa, financiera, pues trabajamos con mis hermanos. Así es que es poder femenino en la empresa. Eso, si tienen alguna pregunta más de la empresa, no sé qué quieran saber. ¿Operan a nivel nacional o solo a ciertos lugares del Ecuador? Trabajamos a nivel nacional. Y bueno, una de las preguntas de las que me habían mandado es qué tipo de permisos manejamos. Pues sí, en efecto, las empresas de transporte turístico tenemos un permiso de operación. El permiso de operación nos autoriza a movilizarnos a nivel nacional. No es, por ejemplo, como el transporte interprovincial que tiene sus rutas establecidas, por ejemplo, que se yo, Quito Esmeraldas. Nosotros podemos movilizarnos a nivel nacional gracias a ese permiso de operación. Eh, este permiso de operación lo emite la Agencia Nacional de Tránsito eh, y bueno, es a nivel nacional, ¿no? Lamentablemente hay mucha burocracia, como saben, lamentablemente en el país, de toda entidad gubernamental hay bastante burocracia y como que choca un poco de la información, por ejemplo, más hemos visto a mi experiencia, por ejemplo, en la costa, podríamos decir, porque allá es como que otro mundo en relación a esto de leyes y eso. Rige también, pero como que hace falta un poco más de capacitación en la gente de allá, o sea, para que sea valedero toda la documentación a nivel nacional. Es valedero, hay que explicarles, hacen perder tiempo y todo, pero ay, bueno, vamos, hasta ahora no hemos tenido mayor inconveniente. Eso, ¿qué más? Bueno, eh, regresando a esto de los permisos, pues es importante también en las empresas de transporte turístico, o sea, todas las unidades son homologadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las unidades deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito para ser parte de la flota. Entonces, a raíz de esto estuvimos con el gobierno de Rafael Correa, pues ellos hicieron varios negocios con el gobierno de China. Entonces, la mayoría de las unidades homologadas son chinas. Por ejemplo, Yutong, bueno, todos estos nombres raros de chinos, marcas chinas. Y lamentablemente ese es un obstáculo grande porque, o sea, no estoy desmereciendo a las marcas chinas, ¿no? Pero hay unidades mejores que pueden ser mejores para dar un mejor servicio, o sea, se adaptan de una mejor manera, son más bonitos, son más cómodos, son más amplios, es un mejor motor, o sea, todo en realidad son mejores marcas, por ejemplo, Hyundai o qué sé yo, Toyota, o Hino en este caso en las unidades grandes que manejamos.
Así es que ese es un gran problema y un gran obstáculo que tenemos ahorita en cuestión a nivel nacional, ¿no? Con todas las empresas de transporte turístico. ¿Qué más les comento? Ahorita con esto de la pandemia, pues todas las empresas nos hemos visto en la obligación de establecer protocolos de bioseguridad y además el COE nacional también nos exige que solamente podemos trabajar con el 75% de aforo, o sea, llenar solamente hasta el 75% de aforo y además como empresa estamos obligados a establecer protocolos de bioseguridad. Ya, ahí sí, sí se le escucha. Se Perdón, cortó por un perdón, momento. se me salió, no sé qué pasó, no, creo que fue mi internet. ¿Sí me escucharon o hasta dónde me escucharon? Hasta lo que nos estaba comentando que, bueno, últimamente en las unidades han establecido protocolos de bioseguridad en cuanto a la parte del aforo y eso. Ya, sí. Entonces eso les preguntaba, ¿qué más quieren saber? ¿Qué más les interesa saber? Ya, a lo largo de, bueno, todo este tiempo y toda la trayectoria que han tenido, ¿cuáles considera que han sido los principales problemas dentro de este sector que se han presentado? Bueno, o sea, el turismo en sí podría decir yo que es una industria bastante volátil, ¿no? Porque a nosotros nos afecta, si llueve, las inundaciones, si hay derrumbo, las carreteras se tapan, no podemos pasar. O sea, hay algún paro, también se paralizan las carreteras. Nosotros, o sea, nuestro cliente principal es el turismo extranjero. Entonces, lamentablemente, esto también es una mala imagen que proyecta, ¿no? O sea, que proyectamos hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si hay paro, igual, o sea, hemos tenido justamente en el octubre pasado, cuando tuvimos este paro fatal, que estuvimos casi más de una semana paralizados a nivel nacional, pues se quedaron varias unidades paradas en varias ciudades a lo largo del país. Lo más terrible fue en esta parte de Riobamba, Colta. En mi caso, y sé que hubieron un montón de empresas más que estuvieron varadas con una cantidad enorme de pasajeros. En mi caso fue con casi 100 pasajeros franceses. Incluso las unidades nos atacaron, nos bueno, les habían atacado a piedrazos. Fue muy feo. Entonces, pienso que eso es uno de los problemas más complicados que tenemos aquí en el país, la imagen que proyectamos afuera, ¿no? Y bueno, pues para nosotros también el turismo nacional, de la misma manera, a nadie le gusta ese tipo de inseguridad. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, los comentaba lo de los daños de las carreteras, la mala imagen que tenemos afuera del país a esto con esto de la inseguridad, de los asaltos. eh, es terrible, eso es muy mal. Otro factor importante también que nos afecta directamente es el incremento del combustible, porque el combustible es nuestra materia prima para poder trabajar. Entonces, lamentablemente en el turismo, y este es otro de los problemas bien graves que tenemos, es que hay mucha deslealtad en cuestión de manejo de precios a la demanda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Yo cobro, me invento, $100 con una tarifa diaria, pero hay gente que no hace análisis de costos, que no ve a futuro, tal vez a largo plazo, y se ofrece por cualquier precio. ¿Esto qué implica? Daña el mercado, daña los precios en el mercado, pero a futuro no puede mantenerse porque no hace un buen estudio de costos. Entonces, ¿a qué le lleva eso? A cobrar. Tal vez en ese momento recibirá un ingreso. O sea, a todos nos encanta recibir un ingreso, ¿no? Un poco de dinero, pero a la final eso o sea, no repercute porque no tiene el suficiente dinero, por ejemplo, para después dar mantenimiento, si tiene empleados, tal vez. Eh, Eso básicamente. ¿Qué más? Bueno, lo de la competencia. Verán, nosotros en el transporte turístico, o sea, en todas las modalidades de transporte tienen como podemos decir, su enfoque, su target, dónde debe trabajar. Por ejemplo, el transporte escolar se dedica a escuelas, empresas. El transporte pesado, pues traslada, bueno, todo lo que sea insumos agrícolas o de construcción, qué sé yo. Los taxis, igual, de igual manera, pues su jurisdicción es a nivel ciudades, ¿no?
En nuestro caso, en el transporte turístico, nosotros tenemos, nuestra jurisdicción, podríamos decir, es transporte de turistas a nivel nacional. Sin embargo, en esta modalidad hay bastante piratería. Es la típica persona que, digamos, se jubila y dice, bueno, ¿y ahora qué me dedicaré? Me va a comprar una furgoneta para hacer servicio de transporte. Lamentablemente esto nos afecta al transporte turístico, que en realidad nosotros, como toda modalidad, pues pagamos impuestos, tramitamos los permisos, en este caso que es nuestro permiso de operación. Entonces, incluso también esta gente, como digo, no hace un análisis de costos y cobran mucho más barato. Bueno, pues esto es una afección bastante grande para la industria de transporte turístico. Otro problema grave es también que lamentablemente a nivel nacional, podríamos decir, los agentes de tránsito no están bien capacitados sobre la jurisdicción, sobre la legalidad, en este caso del permiso de operación y además de todos los documentos que necesita una unidad para poder salir, en este caso, a trabajar a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, hay ciertos agentes, ciertos policías que tienen ciertos documentos que ya no están en vigencia, por ejemplo, o piden cosas que no deberían pedir, como, qué sé yo, contratos o eso que a la final eso es un documento que se maneja con el cliente final. La Agencia Nacional de Tránsito lo que nos exige es mantener un documento que se llama hoja de ruta, en donde se establecen los detalles, la información de la empresa, donde se detalla el número de permiso de operación, la habilitación de la unidad, o sea, todo ese tipo de información que es necesaria o sea, con la que pueden confirmar que el vehículo es legal, ¿no? Y ahí también se detalla una lista de pasajeros, el nombre del conductor, qué tipo de permiso de conducir tiene el conductor, porque eso también cada conductor eh, tiene o sea, la licencia de conductor le permite manejarlos, qué sé yo, desde un vehículo pequeño hasta los buses más grandes, que es la licencia tipo E. Entonces, todo ese tipo de información va en la hoja de ruta. Entonces, hay algunos policías que no saben qué es la hoja de ruta, por ejemplo, o se inventan que porque también se pone el detalle de qué ruta vamos a tomar, o sea, si vamos, qué sé yo, hasta Guayaquil. Entonces, normalmente hacen paradas, qué sé yo, Quito, Cotopaxi, pasa por Tungurahua, Los Ríos, Guayaquil, Guayas, ¿no es cierto? Entonces, hay policías que les gusta que detallen por provincia, otros policías que les gusta que detallen por ciudad. Entonces, no se ponen de acuerdo y esto genera una pérdida de tiempo en el tour que se está realizando. Este es un problema grave en realidad. Y otra cosa más también que, por ejemplo, al llegar a las ciudades a hacer turismo, no hay lugares establecidos para que los buses turísticos puedan hacer paradas estratégicas. Entonces les toca a veces, qué sé yo, pararse en los parques, a veces les toca pararse en lugares que o sea, no tienen el aforo para buses de turismo. Y bueno, ahí también va otro problema con los agentes de tránsito. Eso, chicas, les cuento con los problemas que tenemos en cuestión de movilización a nivel nacional. Ya, otra preguntita. Conforme a su experiencia y el conocimiento que tienen ustedes en el sector turístico, ¿qué aspectos cambiaría o implementaría en esta nueva ley que le ayude y le ayude en su profesión? Ya. O sea, pienso yo que lo principal sería cambiar el núcleo, ¿no? Lamentablemente en el gobierno hay, bueno, no por desmerecer a nadie ni ninguna persona, pero o sea, las personas que ponen como directivos no son gente capacitada o gente que sabe cómo está en ese momento la industria, ¿sí? Entonces pienso que desde ahí deberíamos empezar a cambiar. O sea, gente capacitada que en realidad trabaje por la situación por la que estamos pasando, ¿sí? Eso una, o sea, que estén súper bien capacitadas en la rama. Otra cosa que me gustaría que la homologación de las unidades sea un poco más amplia, o sea, que nos den a nosotros la oportunidad con nuestra experiencia de tal vez nosotros escoger las unidades que se acoplan más a nuestras necesidades para poder trabajar. Porque, por ejemplo, en esta cuestión de homologación y ahora que estamos muy
en un ambiente más inclusivo, podríamos decir. Por ejemplo, no hay unidades homologadas para dar servicio a discapacitados, por ejemplo. No, si es que yo me importo una unidad que tenga esas rampas que son para elevar las sillas de ruedas, por ejemplo, a las unidades, este tipo de unidades aún no están homologadas. Entonces, eso es como que nos retrasa un poco, ¿no? En relación a los otros países. ¿Qué más? El gobierno también debería mejorar e invertir más para poder levantar los puntos que tenemos de imagen país a nivel internacional. Eso también, aparte de a nivel económico, que a todos nos conviene, pues se nos vería tal vez un país más atractivo para atraer más turistas. También sería importante que se invierta en la seguridad, proyectar más seguridad en todo lado, porque lamentablemente ahora en los lugares turísticos se han vuelto más peligrosos. Hay que tener mucho cuidado, mucho más a veces cuando ven turismo extranjero, pues hemos tenido problemas de robo de maletas, a veces se acercan, les avanchan las pertenencias a los pasajeros. Y esto es malo, pues, ¿no? O sea, en realidad no, ¿a quién le gusta que le roben ningún tour? O sea, ¿qué imagen me llevo yo de eso? Como les decía, pues sería muy importante también la regulación de los precios, poner tal vez una tabla estándar y tal vez topes y mínimos también, que eso nos daría tal vez una empresa más, una industria más fuerte para valorar un poco más el trabajo, ¿no? Y también con esto podríamos evitar un poco más la piratería. Es súper importante también que en los sitios turísticos se establezcan lugares específicos de parqueo solamente para el transporte turístico. Así también habría un poco más de seguridad y también se podría transmitir un poco más de tranquilidad al pasajero. Y para mí también algo del primordial que se capacite a los agentes de tránsito, ¿no? O sea, que sepan que en realidad si un transporte tiene todos los documentos legales para transitar a nivel nacional, pues no hay razón por qué hacer perder tiempo o tal vez dar una mala imagen al pasajero. Simplemente solicitar los documentos que se requiere para mostrar que en realidad que no somos piratas, podríamos decir, y ya, pues a no tener que explicarles nuevamente cómo está la ley y mostrarles los nuevos documentos que tenemos para circulación. Eso, y que nos ayuden a combatir la piratería eso ya es a nivel agentes de tránsito, a nivel gubernamental también. Eso pienso que serían lo que me gustaría a mí que cambie, y ojalá espero algún día sea así. Ya, con respecto a la primera parte que mencionó que las personas que deberían estar al mando deberían ser personas capacitadas, ¿qué perfil considera usted que deberían tener estas personas? Tal vez experiencia y haber trabajado en este sector, o tal vez, qué sé yo, seguir algún tipo de curso o prepararse en cuanto a la calidad turística. Claro, o sea, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, lamentablemente ¿cómo podríamos decir? Los resultados que tuvimos en el mandato anterior, o sea, no se vieron en nada. Por ejemplo, ¿qué les digo? En octubre, cuando tuvimos los pasajeros varados en las diferentes ciudades, no se hizo nada, absolutamente nada. Y solamente llegaron los representantes del Ministerio de Turismo a tomarse fotos con los pasajeros cuando lograron llegar al aeropuerto. La ministra de Turismo lo único que ha hecho en este tiempo, bueno, cuando estuvimos en pandemia, antes de cambiar el gobierno, lo único que hizo fue nombrar a los pueblos mágicos. O sea, no se ha visto absolutamente nada. O sea, ¿de qué saca un pueblo, una ciudad, a pesar de tener tantas cosas maravillosas, simplemente que le den el papel de pueblo mágico? O sea, nosotros lo que necesitamos no sé, tal vez gente más comprometida que se dedique a
a explotar un poco más las maravillas que tenemos, porque tenemos un país hermoso. En realidad, un país tan pequeño, con tanta diversidad, eh, tenemos mucho más que Perú, por ejemplo, que sé yo, y solamente explotan Galápagos. Entonces, no sé, yo pensaría que tal vez debería ser una persona que del medio, ¿no? Del medio turístico que sepa qué podemos hacer, cuáles son los problemas. Porque, ¿qué te digo? Para que alguien sea jefe, o sea, si es que empieza desde abajo y conoce todos los puestos, todas las acciones que debe realizar en un lugar, y llegas a ser jefe, llegas al puesto máximo, pues es más fácil desarrollar cualquier actividad o hacer mejoras en cualquier X actividad, ¿no? Pero pues, en realidad no sé, hasta ahora todos los ministerios de turismo me han dejado mucho que desear. Envidio mucho a Perú, por ejemplo, tienen una capacidad de promocionar su país tan linda. Colombia, por ejemplo, es increíble. Eso nos falta mucho. O sea, tenemos bastante por explotar y sí, sí nos hace falta, creo que líderes mejores escogidos, podríamos decir, porque sí hay gente. Espero que el ministro de ahora resulte un mejor líder, ¿no? Que en realidad le interese sacar adelante proyectos que mejoren a nivel nacional. O sea, que también mucho depende también de la población, porque ahora con esto de la pandemia mismo que les estamos viviendo todos, eh, se han hecho populares varios puntos, qué sé yo, en la montaña. Ahora justamente leía un reportaje de aquí del Cerro Puñay, que es un lugar maravilloso. No sé si tal vez ustedes conocen el Cerro Puñay, pero, o sea, va tanta gente que dejan sucio, botan la basura, no respetan los senderos. O sea, nos falta tanto a nosotros mismos como ecuatorianos aprender a cuidar nuestro entorno, nuestros lugares turísticos. Qué bonito ir a una cascada limpia, en cambio encontrarse basura, las mascarillas colgadas de los árboles. O sea, es en realidad un panorama bastante triste que espero a futuro cambie esto y nosotros mismos nos concienticemos, ¿no? Para poder promocionarnos de una mejor manera. Ese es mi pensamiento. Sí, con respecto a lo último que mencionó y como última pregunta, ¿hacia qué turismo debería ir encaminado Ecuador o qué tipo de turismo cree usted que debería darse aquí en Ecuador? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Turismo comunitario? ¿Tal vez turismo Sí, ¿qué tipo extranjero? de turismo se puede dar, es más factible aquí en Ecuador? Que se explote aquí en el Ecuador. Ajá. Espérenme, voy a prender la luz porque ya parezco fantasma en mi cámara. Un rato. Eso, ahí sí me veo mejor yo también. Pues nosotros somos un país súper mega diverso, ¿no? Tenemos una cantidad de comunidades, de culturas. ¿Sabes? En realidad es maravilloso porque en cada kilómetro, creo que cada pueblito, qué sé yo, hay cada comunidad, cada artesano. Pues para mí el turismo comunitario es algo que se debería explotar y debería tener mucho apoyo, ¿no? Que se está haciendo poco a poco. Veo que ahora con esto de la pandemia también se ha tratado de explotar un poco más al turismo nacional y he visto paquetes que te venden, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, donde los áchilas o a Colta, que cada comunidad tiene sus trajes típicos, su comida típica, sus costumbres, a Otavalo. En cuestión turismo extranjero, les puedo contar que, por ejemplo, hay varios tours, e incluso hay tours gastronómicos que hacen paradas. Por ejemplo, en Quito les dan qué sé yo, el locro de papa. Si van hasta Otavalo les dan la carne colorada. Entonces, haciendo como más un énfasis y un enfoque en cultura, ¿no? Y así también cada comunidad saca ventaja de esto, porque ya tienen un sistema de atención a la demanda, en este caso turística, que llega. Y pues en este caso, si se podría también, como les digo yo, si el mismo ecuatoriano empieza a valorar este tipo de turismo, pues sería maravilloso, ¿no? A conocer un poco más de esto. Y pues también les puedo decir que, vaya mismo se nos acaba el tiempo.
súper importante la imagen país, porque con imagen país nos ven todo el mundo quiere venir a conocernos, pues quién sabe, podemos llegar a ser tan ambiciosos como México o Perú o Colombia, que explota sus sitios turísticos de una manera súper estratégica. Ojalá algún día también nosotros podamos llegar a ese nivel, porque tenemos un montón de cosas por explotar, no solo Galápagos. Bueno, esas serían todas las preguntas. Un gusto que haya sido parte de este trabajo. Y si mis compañeras no tienen nada más que acotar, que tengan una buena noche. Listo, chicas, con mucho gusto. Para mí un gustazo poderles ayudar. Alguna vez yo también fui estudiante y andaba igual que ustedes, buscando quién me ayude. Es que de mi parte, encantada y les felicito y que se saquen 100 sobre 10. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Suerte, les vaya súper. Un gusto, gracias. Gracias. Hasta luego.